Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta segunda clase del trabajo del Espíritu Santo hoy día. Como es un tema de mucho interés, la semana pasada comenzamos con una introducción de cómo el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo y hicimos referencia al ángel del Señor también, y distinguimos tal vez que en el Antiguo Pacto se podían reconocer las tres divinas personas, tanto como se han descubierto más específicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, la semana pasada terminamos, o íbamos a comenzar con Juan capítulo 16, y hoy nos vamos a quedar en Juan capítulo 16 por un tiempo, ya que ahí podemos ver el trabajo general del Espíritu Santo. Y tal vez hoy terminemos la introducción y la semana que viene comencemos a hablar directamente de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos hoy día. Pero como este trabajo, como esto lo mencionó Jesús en Juan capítulo 16, esto lo podemos considerar como el trabajo general del Espíritu Santo. El trabajo principal, tal vez podemos llamarlo, como aquí Jesús describe. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, comenzando con el versículo 4. Dice: les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Fíjense que aquí vuelve el tema del Consolador. Ya habíamos visto en Juan 14 y Juan 15. Este es el discurso que Jesús da después de la última cena. Tal vez da este discurso ahí sentado con sus discípulos, tal vez da este discurso en camino hacia Getsemaní, tal vez lo da en Getsemaní mientras está ahí con ustedes. No sabemos en realidad en dónde ocurrió, pero ocurre entre medio de la última cena y cuando se enfrenta Judas con él en Getsemaní. Y aquí en este discurso él revela muchas cosas. Inclusive los mismos discípulos le comentaron a Jesús: oye Jesús, ahora no nos estás hablando en parábolas, pero nos estás hablando claramente. Entonces en estos 3 capítulos vemos que Jesús les habla claramente sobre muchas cosas, en particular sobre el Espíritu Santo, sobre el Consolador, a quien él llama el Consolador. Y aquí en el versículo 6 de Juan 16, él les dice: mira, les conviene a ustedes que me vaya, que regrese al Padre, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá. Entonces entendemos que Jesús tuvo que resucitar y tuvo que regresar, ascender al Padre, para él enviar el Consolador. Entonces en el versículo 8 al 11 se detalla el trabajo que va a hacer el Consolador una vez venga a la tierra. Entonces de aquí podemos sacar lo que es el trabajo general del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me podrán ver;
y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, hoy vamos a pasar el resto de esta lección hablando sobre estas tres palabras que destacan el trabajo general del Espíritu Santo. La palabra convencerá, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que va a convencer al mundo, ¿no? Y lo va a convencer en cuanto a tres cosas: el pecado, la justicia y el juicio. Así que de ahora hasta el final de la clase voy a tratar de terminar esta introducción hablando de esto. Si no, si nos quedamos a medias, pues nos quedamos a medias porque es mucha información. Pero noten primero que Jesús se tuvo que ir para poder enviar al Espíritu de la verdad. Eso es lo que podemos discernir aquí. La obra de redención de Jesús estaba casi terminada para este momento en que el Espíritu se iba a derramar sobre todos los hombres. Dios siempre tiene en mente hacer lo mejor para su pueblo. Y la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús tuvo que ocurrir. Ese era el plan de Dios para proveer el perdón de los pecados, para que entonces el Consolador, el Espíritu, se pudiese derramar y comenzar ese trabajo de convencer al mundo. Entonces podemos decir que la llegada del Espíritu Santo, cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ese fue una de las pruebas principales de que sí, Jesús no solo había resucitado, sino que también había ascendido al Padre. Entonces veamos esta frase aquí en Juan 16:8, una frase muy importante. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu Santo es quien convence al mundo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es convencer. Nuestro trabajo simplemente es predicar. El trabajo del Espíritu Santo es el de convencer, y lo va a lograr de estas tres formas que Jesús explica aquí. Nosotros tenemos una colaboración con el Espíritu Santo. Mientras nosotros predicamos, enseñamos el Evangelio, el Espíritu colabora, Él trabaja con nosotros. Notemos que el mensaje de Pablo también tenía estos mismos tres elementos: el elemento del dominio propio en conjunto al pecado, la justicia y el juicio venidero. Eso lo vemos en Hechos 24, del 24 al 25, donde leemos cuando Félix, cuando llegó Drusila, la mujer de Félix, que era judía, mandó a llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Entonces podemos ver que esos tres elementos estaban en la prédica del apóstol Pablo, y son los tres elementos que el Espíritu Santo va a usar para convencer al mundo. Nuevamente les digo, nuestro trabajo aquí predicando el Evangelio es simplemente el trabajo de sembrar. Somos sembradores, difundimos las semillas del Evangelio. No es nuestra responsabilidad obligar a la gente a obedecer o hacer que la gente crea o convencerlas. No, eso es precisamente lo que va a hacer el Espíritu Santo. Él es el único que puede convencer. Él es el único que puede entrar en nuestro corazón, convencernos en la mente. Él opera directamente sobre el corazón de los hombres a través del mensaje de Dios. Él opera directamente en la conciencia de los seres humanos si ellos están abiertos a recibir el mensaje. En este tiempo que vivimos ahora, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y en nosotros al exponer la palabra de Dios para convencer al mundo sobre el pecado, la justicia, podemos también decirle la rectitud y el juicio venidero. Examinemos esa palabra convencer que Jesús utiliza aquí en el versículo 8 de Juan 16. Él dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, vendrá a convencer o convencerá al mundo. Esa palabra convencer viene del griego elexei.
que la encontramos también en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, y a veces se traduce como reprender, como llevar a prueba o mostrar lo que es verdad. Y esto sugiere que el mundo pues es ignorante en cuanto al pecado, ellos no saben, y por eso el Espíritu Santo tiene que venir haciendo ese trabajo de convencer al mundo en cuanto a esos tres elementos. La cuestión de que si el mundo recibirá o no la verdad no se trata aquí en este texto. El Espíritu simplemente convencerá al mundo al presenciar la verdad de toda la creación, pero cada hombre, a través del ejercicio de su propia voluntad, determinará su propio destino por su reacción a la verdad, ya sea recibiéndola o rehusándola. La amplitud de estos términos, de estos tres elementos, el pecado, la justicia y el juicio, es ilimitada. Aquí están los dos fundamentos de la condición espiritual del hombre y las dos opciones o alternativas abiertas a él. El espíritu nos convence del pecado, revelando el patrimonio de perdición, de la esclavitud del hombre al pecado, mostrando la incapacidad del hombre para lograr cualquier sanación de su condición o por medio de sus propios esfuerzos. El espíritu también convence en cuanto a la justicia o la rectitud, porque él revela el misterio de cómo un hombre puede adquirir una justicia que no es la suya, porque la adquirimos de Cristo. Cristo es el que nos da su justicia, disponible para todos los que lo reciben y para todos los que obedecen el evangelio. Y así cuando obedecemos el evangelio es que somos incluidos en Cristo, identificados con Cristo. El pecado, la justicia, el juicio. Con estas tres palabras podemos asociar tres nombres propios correlacionados. Pecado, Adán. Adán, porque Adán, a través de Adán fue que vino el pecado al mundo. Justicia, Jesús, porque por medio de Cristo, por medio de Jesús, vino la justicia. Él deshizo el pecado de Adán. Y juicio, la última palabra, podemos asociar el nombre de Satanás, porque él es el príncipe del mundo, como indica Jesús aquí, el príncipe del mundo que ya ha sido juzgado. Sobre Satanás y sus secuaces caerá la pena del juicio final. Como observó Westcott, el mundo, actuando a través de sus representantes, había acusado a Cristo como pecador, como vemos en Juan 9:24. Sus líderes confiaban que ellos eran justos y estaban a punto de dictar la sentencia contra el príncipe de vida, Jesús. Lo sentenciaron como malhechor en una cruz. Y este es el punto, el triple error que ahora el Espíritu Santo va a cambiar, va a revelar, va a reprender al mundo para probar que el fruto que ellos comieron es fatal y tienen que poner su confianza completa en Cristo. Así que examinemos ahora, por el resto de la lección, estas tres palabras, estos tres elementos que el Espíritu va a usar para convencer al mundo: el pecado, la justicia y el juicio. Muy importante entender este trabajo del Espíritu para que cuando nosotros prediquemos la palabra, hagamos una colaboración con el Espíritu, ya que estos tres elementos son los que él va a usar para convencer al mundo. Leemos en el versículo 9 de Juan 16. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Eso fue lo que Jesús dijo, que va a convencer al mundo en cuanto al pecado. El mundo no cree en Jesús, no cree que Jesús es el Salvador, no cree que necesitamos que nuestros pecados sean absueltos. El mundo no cree que tiene pecado, el mundo cree que ya es justo o se justifican a través de sus propios pensamientos o obras. Entonces, por eso el Espíritu necesita convencer al mundo en cuanto al pecado, ya que no creen en Cristo.
¿Y el pecado? ¿Qué tiene que ver el pecado? Pues el pecado tiene que ver con la falta de fe. Solo cuando realmente creemos que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías, podemos entender que nos quedamos cortos de la gracia de Dios, que todavía tenemos la ira de Dios sobre nosotros porque somos pecadores. El Espíritu de Dios declarará culpable a los que no han creído a Jesús y a los que no han obedecido el mensaje del Evangelio, como leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. El no creer en Jesús, el rechazar a Jesús como nuestro Señor, como Salvador, el no obedecer el Evangelio, ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo del cual Jesús habla en Mateo 12, 31 y 32. O sea que el que no cree en Jesús es condenado por su pecado, no está convencido. El entendimiento sobre el pecado se revela en la falta de nuestro control propio. Y Jesús nos ha dado una salida a ese dilema. No solo nos ha concedido el perdón de pecados, pero también nos ha dado una manera de librarnos del poder del pecado a través del Espíritu Santo en nosotros. Jesús nos facilitó la paga del pecado. Nosotros no tuvimos que morir. Nosotros estábamos condenados a morir sin Jesús, condenados por el pecado. Pero por ahí vino Jesús, por ahí vino ese regalo de Dios, el don de Dios. Y nos absolvió de nuestros pecados para así poder infundirnos con su espíritu para poder aquí en esta tierra, a pesar de tener unos cuerpos débiles, unos cuerpos fatales, predisposicionados al pecado, a pesar de todo eso, nos ha dado el espíritu para que nosotros podamos comenzar a vivir la vida venidera, la nueva vida, como dice Pablo, que somos resucitados del bautismo a nueva vida, Romanos 6, 3 y 4. Y este mismo espíritu que nos quiere dar Jesús es quien dará vida a este cuerpo mortal en el día de la resurrección de los muertos, como dice Romanos 8, 11. Entonces nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor son demostrados ¿cómo? Pues por el control propio que vamos a practicar, porque entendemos, el Espíritu nos ha convencido del pecado. Nos ha convencido del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que morir una muerte muy cruel, una muerte física. Y ni siquiera sabemos nosotros el costo espiritual. Tal vez podemos percibir el costo físico, tal vez, pero lo que no podemos percibir fue ese costo espiritual que sufrió. Sin fe, entonces, el Espíritu no puede trabajar en ti, no puede enseñarte lo malo que es el pecado. Sin fe, seguimos siendo víctimas del pecado. Y por eso el Espíritu viene a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, porque no han creído en Jesús. Vamos a la próxima, el versículo 10. Ahora en cuanto a justicia. Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo de su error en cuanto a la justicia, y la razón que él da es porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Algunas de estas razones, ¿verdad?, que nos da Jesús, cuando las leemos, no se entienden muy bien. Hay que profundizar un poco más para ver, bueno, ¿y qué quiso decir él dándonos esa razón? Porque me voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia, con convencer al mundo de su error en cuanto a la justicia? Bueno, por aquí podemos hacer referencia a Mateo 6:33, porque en Mateo 6:33 Jesús nos dice buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que no tenemos justicia propia. Ya aprendimos cuando el Espíritu nos convenció acerca del pecado. Somos pecadores, nuestra justicia no es suficiente, necesitamos la justicia de Jesús. Necesitamos una justicia perfecta, necesitamos ser justificados
por otro, por un ser perfecto, porque no lo somos nosotros. Entonces, por eso buscamos primeramente el reino de Dios y primeramente la justicia de Jesús. Solamente a través de eso podemos entonces quedar convencidos de la justicia. ¿Qué vino a hacer Jesús? Bueno, Jesús dice que él vino a completar, a cumplir con la ley de Dios, con el antiguo pacto. O sea, Jesús vino a hacer lo que nadie pudo hacer lo perfecto, hacer lo correcto. Es la meta de Jesús. Jesús es el único que puede hacernos justos ante el Padre. Él vino del cielo, trajo las palabras del Padre, fue el único que regresó al cielo, como dice Juan 3:13. Y Jesús demostró que es el unigénito del Padre al haber sido resucitado de entre los muertos, como nos dice Pablo en Romanos 1:4. Jesús es nuestro sumo sacerdote y vive ahora para interceder por nosotros ante el trono de su Padre Celestial, como nos dice Hebreos 9:11-14 y el versículo 24 también. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautizador en Juan 1:29. La ira de Dios permanece en los que rechazan el santo de Dios, nos dice Juan 3:36. El Espíritu te declara culpable de iniquidad cuando tratas de salvarte por tus propias obras, porque crees que tienes alguna justicia propia. Si lo es así, no entiendes el error que estás cometiendo y por eso el Espíritu tiene que convencerte de ese error en cuanto a la justicia, que necesitas una justicia divina, una justicia perfecta y no puedes ignorar al que te la puede dar, quien es Jesús mismo. La paz y la unidad que busca el Padre solo puede encontrarse en la obediencia a su palabra. La paz que nosotros creemos tener o que creemos practicar a veces lo que hace es trastornar la verdad. La paz de Dios es a través de la gracia, de la verdad. Por eso nuestra lealtad tiene que ser únicamente a Jesús. Jesús está ahora, vive ahora delante del Padre y solo podemos ir al Padre a través de Jesús, a través de una justicia que nos la consiguió Jesús en conformidad a nuestra obediencia a Jesús. Tenemos que ser personas penitentes, tenemos que ser personas que buscan del reino de Dios, busca de su justicia porque entendemos que no tenemos una justicia en absoluto. Y por eso el Espíritu nos enseña acerca de esa justicia que únicamente proviene de Jesús. La rectitud de Jesús, la justicia de Jesús, fue mostrada por sus acciones de amor, no solamente por lo que dijo, porque dijo muchas cosas correctas, sí, hizo muchas cosas correctas, pero la prueba final, la prueba más grande, fue el amor que Jesús nos mostró en la cruz para nosotros y así, como dice la Biblia en Gálatas 2:16 y Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, solo los justos por la fe terminarán con Jesús por siempre. Entonces, últimamente, en el versículo 11, leemos sobre el tercer elemento que el Espíritu usa para convencer al mundo. Dice Jesús aquí que el Espíritu convencerá al mundo de su error en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El juicio espera al desobediente. El Espíritu condenará, declarará culpable a los que han permanecido bajo la ira de Dios. Y su juicio, debido al pecado, debido a la iniquidad, por no haber recibido al Hijo de Dios como único Salvador, por negarse a morir al pecado, pues esos terminarán en condena como el príncipe de este mundo. Los que se han alineado con el gobernante del mundo, cuyo juicio fue escrito hace mucho tiempo, como nos dice Juan
en Juan 12:31, esos permanecen bajo la ira de Dios y han sido los secuaces del mal, difundiendo iniquidad, difundiendo perversidad, como habla Judas en Judas capítulo 1, versículo 4, y Pedro en 2 de Pedro 2, versículo 3 en adelante. Y ese juicio viene simplemente por la desobediencia. Noten que de estos tres elementos, este último elemento, el juicio, es un elemento que llega si los otros dos han sido negados. Si queremos permanecer ignorantes sobre el pecado, si queremos permanecer ignorantes sobre la justicia que viene a través de Jesús, entonces no vamos a entrar en un juicio. Vamos a enfrentar ese juicio sin estar preparados con la justicia de Dios, porque ese juicio viene por medio de la desobediencia. Y esa desobediencia muestra que no entendemos el pecado, no entendemos la justicia que necesitamos a través de Jesús, trivializamos o despreciamos la ofrenda que Jesús hizo en la cruz, no la entendemos o no la queremos entender. Pero si creemos que Jesús es el Señor, entonces procuramos hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso la palabra buscar, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es una palabra clave. Necesitamos buscar, necesitamos perseguir ese reino, esa justicia. Necesitamos el control propio para inclinar nuestro corazón hacia el Padre, no hacia nosotros, no hacia los demás hombres. También tenemos que ser humildes para continuar recibiendo enseñanzas de Jesús, permaneciendo en ellas. Fíjense que el Calvario fue concebido por los enemigos de Cristo. El Calvario fue como un intento de juzgar al Hijo de Dios, pero Dios lo tornó y lo convirtió en el juicio de sus enemigos, particularmente de Satanás, el príncipe de este mundo. La cruz hirió a Jesús, sí, pero magulló la cabeza de Satanás, como leemos en Génesis 3:15, el protoevangelio que se declaró allí. La muerte, el entierro, la resurrección de Cristo condenaron los juicios y las justificaciones de los hombres. Hombres inicuos que vivían vidas en conforme a su voluntad, en conforme al príncipe de este mundo, contemplaron en Cristo el rechazo por Dios Todopoderoso de sus principios de juicio. Y el camino de Cristo fue declarado por su resurrección como el camino correcto. Y ahora el Espíritu de Dios, desde el momento de Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el día que Jesús regrese, continúa convenciendo al mundo en cuanto a estos tres elementos, especialmente el juicio. Va a venir un juicio. No podemos dejar de mencionar el juicio en nuestra prédica. Tenemos que hablar sobre el pecado, sí, hablando como el pecado es lo que nos trae condena. No podemos entender las buenas nuevas hasta que entendamos cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias es que estamos condenados por nuestros pecados. Pero las buenas nuevas es que hay una justicia que no viene a través de los hombres, una justicia que fue revelada en el Evangelio, una justicia que viene de Dios, que nos puede salvar a pesar de nuestros pecados. Esa es la buena nueva. Y si no aceptamos eso, ahí es donde viene el tercer elemento, el juicio. Pues viene un juicio y el juicio va a venir, y los que no hemos obedecido al Evangelio, la ira de Dios permanece sobre nosotros. Entonces vemos que el Espíritu nos enseña que nos merecemos el juicio del pecado. Nosotros, si no obtenemos esa justicia de parte de Cristo, no hay ninguna otra cosa que nos pueda salvar. Pero como nos dice Pedro en 2 de Pedro 2:4, Dios nos trató diferente. Dios hizo una excepción para nosotros, porque no son los ángeles
a quien Jesús vino a salvar, sino a nosotros. Y entonces no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo a través de su Espíritu que tenemos esa oportunidad de obedecer el Evangelio. Bien, entonces leemos aquí, seguimos leyendo del 12 en adelante. Vamos a leer Juan capítulo 16, 12 al 16. Dice él aquí, cuando, 12, si muchas cosas me quedan aún por decirles, dice Jesús, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahí en el versículo 15 vemos las tres personas, ¿no? de la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vemos la relación entre ellos. El Padre se lo ha dado todo a Jesús, le ha dado autoridad a Jesús. Solo uno que tiene autoridad se la puede dar a otro. Y aquí vemos que Jesús entonces le da, el Espíritu toma de lo que es de Jesús y nos los dará a conocer a nosotros. O sea que Jesús le ha dado esa autoridad al Espíritu y por eso es Jesús quien dice que yo les enviaré mi Espíritu y Él les dará a conocer de lo mío. Entonces, pues aquí vemos en el versículo 13, donde dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Tenemos que tener cuidado cómo interpretamos este pasaje, porque como les había dicho en la primera clase, hubo un trabajo del Espíritu Santo en ese primer siglo de darle a conocer a los discípulos cosas que Jesús todavía no les había dado a conocer. Jesús les había enseñado a sus discípulos muchas cosas, pero como vemos aquí en el versículo 12, aún quedaba cosas que Jesús les tenía que enseñar, pero ellos no la podían soportar. Casi no podían soportar ni lo que Jesús les había dicho hasta ese día. No podían entender muchas de las cosas que Jesús les había dicho hasta que el Espíritu vino a acordarles y ayudarles a discernir todas esas cosas. Y por eso él dice aquí, el Espíritu los guiará en toda verdad. O sea que habían cosas que ellos no sabían, cosas sobre la iglesia, enseñanzas, que pues las tenemos ahora reveladas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en las epístolas de los apóstoles, gracias a Dios. Y también el Espíritu les iba a recordar las cosas que Jesús les había dado. ¿Qué tiene que ver esto hoy día con nosotros? Porque ya la palabra está revelada. El Espíritu no va a revelarnos algo nuevo. Así no es como es. No hay otro evangelio. Ya el evangelio ha sido revelado y como dice Judas, ya toda la verdad ha sido entregada. Pero todavía hay cierto elemento de este pasaje que trabaja en nosotros hoy día, porque el Espíritu nos ayuda a discernir la palabra de Dios, como explica Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Hay ciertas palabras espirituales que solamente se pueden discernir espiritualmente, y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, pues no las puede discernir, porque se tienen que discernir espiritualmente, es lo que dice Pablo. O sea que el Espíritu Santo, una vez yo lo acepte, una vez yo me bautice y se me da el don del Espíritu Santo, voy a poder entender la palabra mucho más profundamente. Voy a poder discernir las verdades espirituales, los principios espirituales de la palabra. Pero lo que estaba diciendo Jesús aquí, en este instante, en Juan 16, es como el Espíritu los iba a guiar a toda verdad,
que incluye pues ellos escribiendo las epístolas que iban a escribir para difundir las enseñanzas que Jesús quería que toda la iglesia conociera en esos momentos. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.